Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trending Cine, el programa donde les contamos todo lo que está ocurriendo en el mundo del cine y las series de televisión. Este mes, abril, mayo, están ocurriendo varios eventos que tienen que ver principalmente con el mundo del cómic y el cine. Se acaba de estrenar la tercera película de Los Vengadores, Avengers Infinity War. Se viene la Comic Con, la Comic Fest en Chile y se viene a fin de mayo el estreno de la segunda parte de Deadpool. Es por eso que el capítulo de hoy lo vamos a dedicar justamente al mundo de los cómics en el mundo audiovisual. Y para eso tenemos, por supuesto, un especialista, nuestro panelista de siempre, don Felipe Tapia, gran conocedor de los cómics. Y además, bueno, tú mismo dibujas, ¿no? Sí. Y a nuestro invitado del día de hoy, don Francisco Nostroza, que es creador de una plataforma llamada Gutter, que le permite a los dibujantes y realizadores de cómics chilenos poder mostrar su arte, cosa de la cual vamos a estar hablando más adelante, ¿cierto? Sí, exactamente. Gracias, Francisco, por estar aquí. Usted. Bueno, el tema del que más se habla hoy día, tal vez en redes sociales, por lo menos lo que yo más veo en Twitter, en Facebook, es un tema que a la gente le ha motivado bastante, justamente el estreno de Infinity War. Entonces creo que es el primer tema que es importante tocar. Felipe, tú ya viste la película, supongo, ¿no? Sí. Comentar un poco qué te pareció la película, qué crees que es rescatable, qué puede no haberte gustado y más adelante también ver qué se viene a futuro con Marvel. Bueno, para mi juicio, lo más rescatable de la película es el haber asumido un desafío de haber armado toda una historia con un montón de personajes de un mismo universo, pero que nunca habían estado todos al mismo tiempo juntos. O sea, ya haber armado Avengers a partir de varias películas individuales era un desafío y ahora se estaban incorporando ya cada vez más personajes, los Guardianes de la Galaxia, y cómo hacer eso sin que la historia perdiera peso o que se volviera, cierto, como en otras películas que es Iron Man y sus amigos o el Capitán América y sus amigos, como fue Civil War. Y yo creo que ese fue como el desafío mejor asumido, o sea que creo que la película da la ancha en ese sentido. El protagonismo está repartido en varios personajes, evidentemente que no sé, pues, Iron Man tiene más protagonismo que Groot, por razones obvias, pero sí, cada uno cumple un pequeño papel y aunque claro, se echan de menos un par, pero creo que ese es como uno de los puntos que más me ha agradado de la película. ¿Qué más te podría decir? Creo que la historia está bastante entretenida, cumple con el propósito, creo yo, y también, bueno, no voy a arrojar ningún spoiler, pero creo que sí fue un final más o menos inesperado. Bueno, todo el mundo está haciendo memes sobre lo que no voy a mencionar, pero todos sabemos de qué estoy hablando. Claro. ¿Ya? Y también creo que Thanos es un villano que, si bien yo creo que se le pudo haber sacado un mayor partido, creo que es un villano que no es el típico megalómano que quiere destruir el universo, tiene un propósito que de alguna manera encaja con la realidad que estamos viviendo. Ya él dice como que los recursos escasean, somos muchos, y él propone una solución práctica, y creo que eso también es bastante rescatable. Un personaje que pertenece a los años 80, que coordinarlo con los problemas que estamos viviendo actualmente como humanidad me pareció bastante interesante. De hecho, probablemente Thanos es el que lleva la historia. Claro, es el personaje principal, de alguna manera es el protagonista de la película. Claro. Y es por lejos el mejor, o tal vez junto con Loki, el mejor villano de las películas de Marvel, porque los que hemos visto en otras películas de esta serie, como Malekith o los villanos, el villano Doctor Strange, eran villanos muy genéricos que querían destruir el mundo, pero porque sí. Entonces aquí sí uno ve una intencionalidad, hay una trama detrás. Claro. Entonces efectivamente ese es un personaje mucho más interesante. Claro, bueno, de hecho el Thanos es un personaje, acá vemos cómo va obteniendo la gema en el cómic, ya, bueno, voy a mostrar acá bueno, acá vemos los cómics original de la Guerra del Infinito. Acá no teníamos en los problemas, tenemos a los X-Men, los Cuatro Fantásticos, personajes que no pudieron ser incluidos por temas de derechos, todos ya sabemos un poco que los derechos los tienen otras compañías. Claro. Y en este caso, bueno, en los años 90 las portadas desplegables eran un recurso comercial bien usado.
Esto es una trilogía que partió con el guantelete del infinito, que es cuando Thanos ya tiene el guantelete con las gemas, después viene esta historia que es la guerra al infinito, y después tenemos otra que es la cruzada del infinito. Y incluso antes de esa trilogía teníamos una historia que se llamaba Thanos Quest, la búsqueda de Thanos, que mostraba a Thanos reuniendo las gemas. Y entonces era un personaje que partió él teniendo el protagonismo de la historia y que claro, después se transformó en el villano, ¿ya? Pero y eso yo creo que también es un desafío interesante también, que haber metido varias historias en una en la película de la Guerra al Infinito. Esto no lo traje solamente para cachiporrearme, sino para contextualizar, ¿ya? Entonces, también eso yo creo que es un punto a favor, o sea, que darle un poco más de profundidad al villano. Yo creo que pudo haber sido un poco más desarrollado, pero si no... Si uno sale a la calle a hacer una encuesta, acá en Chile, o yo te diría en cualquier país del mundo, y le pregunta a la gente cuáles son los primeros superhéroes o los primeros cómics que se te vienen a la mente, la mayoría dirá Batman y Superman, ¿cierto? Sí. Deben ser los más populares. Y sin embargo, esta película de Marvel ha sido infinitamente más exitosa que lo que ocurrió con la Liga de la Justicia. Claro. Para dar dos datos duros, la película La Liga de la Justicia, en toda su recaudación durante todo el tiempo que estuvo en cartelera, obtuvo poco más de 600 millones de dólares. Y Infinity War en su primer fin de semana ya igualó ese récord. Entonces efectivamente lo que ha ocurrido con esta película ha sido un éxito avasallador, que probablemente tiene que ver mucho con el trabajo de 10 años que lleva haciendo Marvel, que DC no ha podido igualar. Pero ¿será solo eso el éxito de esta película? Mira, yo creo que lo que ha hecho Marvel ha sido un trabajo súper exhaustivo, muy lento, pero que tiene una ventaja que no tiene, yo creo, un poco la DC. Me acuerdo de haberlo leído un par de portales y un poco dentro de reflexiones con amigos, que generalmente los personajes de Marvel son personajes que tienen problemáticas humanas mucho más fuertes que las que tienen los personajes de DC, salvo Batman, que es como el único humano. Los otros personajes siempre son tratados como deidades, y eso llevarlos al cine es mucho más complejo. Es tratar de hacer una película de Perseo, tratar de hacer una película de Zeus, siendo que han salido varias y nunca ha tenido los mejores resultados. Entonces, por ese lado creo yo que ha funcionado muy bien la lógica de Marvel, sobre todo con esta unión con Disney, porque son los que mucho mejor entienden cómo funcionan de alguna manera los sentimientos, las emociones que se han ido inoculando chiquititamente en cada una de las producciones de las películas de Marvel Disney. Tendrá que ver también, además, Felipe, te pregunto yo, con la elección del casting, porque yo también he discutido mucho este tema con amigos, y me parece que, por ejemplo, un actor como Robert Downey Jr. es mucho más carismático que un Henry Cavill haciendo Superman. O una Scarlett Johansson me parece mucho más interesante como actriz que Gal Gadot. En general creo que el casting de Marvel también ha sido mucho más interesante, ha tenido actores más carismáticos, más que se mueven mejor en redes sociales, que son más simpáticos, no sé. Que yo creo que es un poco, ¿no?, como la gallina y el huevo, o sea, en definitiva como la industria, como dice, perdón, Francisco, ya, perdón, paréntesis, me recuerda mucho al profesor de La Casa de Papel, pero... Sí, se parece bastante. ¿Cómo se llama? Yo creo que como la industria cinematográfica Marvel lleva tantos años en marcha, evidentemente tienen acceso a mejores actores. O sea, un poco lo que piensen lo que pasó con Ryan Reynolds en Linterna Verde. O sea, yo creo que un actor lo piensa dos veces antes de meterse en una película de DC. Gal Gadot yo creo que fue como una de los pocos, ¿cierto?, que en las que DC ha sido ya un acierto. Pero yo creo que un poco porque siguió la fórmula de Marvel, como el viaje del héroe, como la estructura más clásica. Entonces yo creo que eso es un poco. Yo creo que para arrancar un mal... No ocurre tanto como cuando dicen que es difícil encontrar a alguien que sea tan buen Wolverine como Hugh Jackman, o tan buen Iron Man como Robert Downey Jr., que parece que hubiesen nacido para ese papel. Claro. A eso me refiero, con que tuvieron mucha suerte tal vez, o hicieron muy buen el casting. Claro, sí, yo creo que es difícil que se vayan a encontrar a un Superman como los de la época clásica, ¿cierto? De la Superman que todos vimos cuando chicos. Ahora yo creo que el error de DC fue haber tenido 2, 3 tropiezos. O sea, ya de un tropiezo te puedes recuperar. De 2 tropiezos
es más difícil, pero ya entonces ya después de Superman Returns, después de Linterna Verde, después de Batman vs Superman, era muy difícil eh, eh, esperar el mismo éxito que Marvel. Era muy poco realista. Yo creo que ni siquiera DC lo esperaba. Yo creo que Wonder Woman, La Mujer Maravilla, fue una película que tuvo no fue un desastre como las anteriores, y la Liga de la Justicia creo que no fue el propósito de ellos ya no ser exitoso, sino no ser un desastre como el Escuadrón Suicida. Creo que en ese sentido la Liga de la Justicia salió bien parada, pero evidentemente si lo comparamos con Marvel, cierto que es una cosa que ya ellos saben qué errores no cometer, saben, o sea, ellos igualmente han tenido algunos tropiezos como Hulk, como Iron Man 2, entonces... Era de Ultron, que tampoco... Claro, Ultron, claro, tampoco era muy buena. Entonces, ellos ya tienen experiencia en el negocio, entonces ponerlo a competir con DC es muy poco realista, lo cual es muy triste porque, como tú mismo dices, una persona que no lee cómics le preguntas por superhéroes y conoce a Batman, Superman. Incluso esas personas conocen a Luisa Lane, conocen a Lex Luthor, conocen al Pingüino, a Alfred. O sea, conocen... Pero si tú le preguntas por personajes secundarios de la franquicia Marvel, probablemente la gente de nuestra generación no conoce a Pepper Potts, por ejemplo. Y es porque esos personajes se instalaron en la conciencia cultural gracias no solo a los cómics, sino a las series, a las películas, que en ese momento el mercado lo dominaba DC, no Marvel. Marvel, aparte, creo que la gente conocía a Hulk y al Hombre Araña porque habían también series televisivas de eso. Pero los X-Men no eran personajes muy conocidos. Acá en Chile, bueno, en Estados Unidos sí, pero hasta la película del año 2000 no eran personajes así que fueran conocidos por todo el mundo. Y lo mismo con Pantera Negra, con el Doctor Extraño, un montón de personajes que a lo mejor los niños que vieron estas películas van a crecer y para ellos va a ser natural conocerlos como para nosotros fue conocer a Batman y Superman, creo yo. ¿Y te ha gustado en general el trabajo que ha hecho DC, perdón, Marvel durante estos años? Sí, no, ha sido redondo. sí, ha sido un trabajo, primero que nada entretenido. O sea, lo primero que uno busca con una película es que te entretenga, recordar un poco la adolescencia de cuando uno leía los cómics en cierta medida, y lo han logrado bien, de repente con un poquito más de humor del que uno le gustaría, sobre todo con las últimas que están un poquito más infantiles, pero eso tiene que ver con la llegada de Disney también. Bueno, un poco la crítica que se le hace incluso a Infinity War, que en general ha sido una película bastante alabada. De las pocas críticas que le he escuchado es que tal vez podría haber tenido menos chistes. Es mucho, sí. Yo encuentro que... lo que pasa es que la industria cinematográfica Marvel se ha tenido que reinventar, ¿ya? O sea, estamos hablando de 10 años, y en un momento yo creo que por el éxito de Guardianes de la Galaxia cacharon que el humor prendía y empezaron a implementar el humor, por ejemplo, pero el problema es que en personajes que no eran humorísticos hasta esa fecha, suena raro, a mí me pasó un poco con Thor Ragnarok. Las primeras 2 Thor eran bastante malitas, sí. Pero el personaje era serio. Entonces verlo en un contexto que era casi sitcom, era como, ¿qué pasó? Y teniendo de partner a Hulk, que tampoco es un personaje humorístico. Claro, tampoco era un personaje humorístico, que de hecho todo lo contrario, Bruce Banner era un personaje súper torturado y que acá lo vemos hacer de payaso. Entonces, y me pasó también con la era de Ultron, demasiado chiste gringo, así cuando me acuerdo de la escena de cómo se llama, el Capitán América, y que le dice al Iron Man, cuida el lenguaje, o después una escena en que el Capitán América tira el escudo y pasa la Viuda Negra en moto y dice, yo siempre tengo que andar recogiendo lo que ustedes tiran, y ese es mucho humor gringo. Y también me pasó con la Guerra del Infinito. Tiene que estar costando un chiste cada 5 minutos. Esto cuando el Star-Lord se encuentra con Thor y le dice y empiezan a decir, no, que no es tan guapo, no tiene la voz tan ronca. Y ese gag como que lo encontré ya demasiado absurdo. O sea. Ok. Ahora, algo que no se le ha reconocido a DC, porque tal vez no tienen la popularidad de las películas que llegan al cine, es el trabajo que ha hecho tanto en las películas animadas como en las series de televisión. Y justamente te quiero llevar a eso porque una serie que se acaba de estrenar, que está ligada al mundo de DC, es Krypton. Y tú acabas de escribir una crítica en Cine TV+, entonces
que nos contaras un poco de Krypton y de ahí también conversar un poco de las series de televisión ligadas al cómic. Sí. Bueno, efectivamente se han hecho series muy buenas del universo DC, creo eso hay que rescatarlo, tanto animadas como actuadas, y también películas animadas muy buenas. Eso hay que reconocerlo, y creo que en el mercado de películas animadas superan enormemente a Marvel, ¿ya? Yo creo que a Marvel tampoco le interesa mucho moverse en ese mercado y por eso no lo ha hecho, quizás, no sé, es especulación mía. Y efectivamente, Krypton es una serie que para mí no es una serie totalmente mala, pero tampoco es una serie totalmente buena. Y que tiene la maldición de ser siempre como el hermano tonto o el primo pobre de Gotham, la serie. Porque un poco es lo mismo, es explotar el espacio como un personaje. Tanto la Ciudad Gótica como Krypton son lugares que tienen una personalidad, que tienen una atmósfera, y yo creo que Gotham ha logrado explotar eso bien sin Batman, ¿ya? Pero evidentemente con algunos guiños para que los televidentes reconozcan, ¿cierto? Esto es este personaje el Joker, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una diferencia, porque igual en términos de tiempo está más próxima Claro. Gotham, porque por último aparece Bruce Wayne, aunque sea un adolescente, Claro. pero está presente ahí Bruce Wayne. Mientras que Krypton trata como el abuelo, el bisabuelo de Superman, Claro, ¿no? claro. O sea, la historia parte por el abuelo del abuelo, que vendría a ser el tatarabuelo, claro, ya, pero que al final el protagonista es el abuelo. El problema es que para mí, esta es una opinión personal, para mí Krypton es algo a lo que se puede sacar mucho partido. Yo creo que, como yo escribí en la crítica, es un planeta, bueno, esto transcurre, como tú mismo dices, 200 años antes de la existencia de Superman. Es una sociedad súper estratificada, ya hay castas, hay como luchas entre casas, y una cosa media Game of Thrones. Los roles de género casi prácticamente no existen. Perdón, estoy resfriado. Las mujeres pueden tener cargos militares o luchan en igualdad de condiciones que los hombres. Hay un montón de elementos que son súper interesantes. Es una sociedad teocrática en la que la ciencia y la religión están en constante pugna. Entonces, no era necesario Superman, salvo algunos guiños, sí, pero perdónenme. Pero el hecho de que ahora la historia transcurre, ¿cierto?, 200 años antes, pero tiene que viajar un personaje del futuro, Adam Strange, porque dice que algo va a pasar que va a evitar el nacimiento de Superman, que es el héroe más importante de la Tierra, entonces él viene aquí a ayudar. Entonces, y llega con una capa de Superman que se está como quemando de a poquito, así como desapareciendo, y que es un poco como la foto de Volver al Futuro. Entonces... Y todos saben que Superman no va a morir, o sea, eso no va a pasar. O sea, no nos vengan con cuestiones. O sea, Se siente un pie un poco forzado, que no es un pie necesario. forzado, o sea, no era necesario. Yo creo que se puede construir un universo súper rico en Krypton sin Superman. ¿Ya? En tu caso, Francisco, no sé si has visto alguna serie de las de DC, Flash, Supergirl, Gotham, Arrow. Sí, la de Flash lo estuve siguiendo por lo menos las 2-3 primeras temporadas. Me pareció que estaba muy bien lograda. Creo que el trabajo de Jeff Jones, que como cabeza de guión, funcionó súper bien. La de Arrow también vi algo la primera, después ya me encontré muy artificiosa, muy de fórmula, que es un poco el problema que tienen generalmente las series. Pero de las otras, no sé, Legión está muy buena, que es de Marvel. Legión ha sido un poco incomprendida porque tal vez ha ido en una parada un poquito de repente surrealista, tiene una propuesta visual está más jugada, más cercana como a Pink Floyd, no sé. Claro, no, está más jugada, y yo creo que por eso mismo, no sé, por lo menos a mí me encantó. O algunas cosas que lograron también con Daredevil en Netflix, también está súper bien logrado. Uno siente y respira a Frank Miller ahí constantemente en la historia. No pasó mucho así con Jessica Jones, que el alias es espectacular y la serie funciona, pero no logra la misma complicidad, o con Defenders, que más particularmente me defraudó más que otras cosas. Sí. Yo creo que DC igual pudo construir un universo de series también, así como que estén interconectados, como que ahí sí lo logró medianamente, creo. O sea, más que en el universo cinematográfico que todavía... Sí, está más vivo Claro, o sea... el CW. De hecho, DC ha logrado y se convierte en un verdadero fenómeno. Ha hecho ya como 3 crossovers
donde juntan todos los personajes de sus series y son éxitos de espectadores, a la gente le gusta mucho, están muy bien logrados. Y además porque lo que hacen es que el primer capítulo lo incluyen dentro de una serie, el segundo dentro de la otra serie, entonces de alguna manera te obligan a meterte en toda la Sí, hace como el juego típico de crossover de los Claro, cómics. el cómic lleva años haciendo eso, o sea que para leerte un crossover te lees el Spider-Man y la historia continúa en X-Men y después en Iron Man, entonces estás obligado a comprar el cómic. Claro, pero es interesante, pues en televisión rara vez se hace. Yo lo he visto en CSI, cosas así, pero en televisión es un fenómeno relativamente nuevo y ha funcionado bastante bien. Sí, no, interesante. A mí me gustó mucho la incorporación de John Constantine, que también era una serie que daba la sensación de que estaba completamente foránea y entra súper bien dentro de la lógica de Arrow en este caso. De hecho, la serie de Constantine como tal se acabó, pero el personaje lo pudieron mantener porque a la gente le gustaba bastante. Sí, no funcionó bien la serie de Constantine, que es mi no personaje favorito. Ahora, por ejemplo, a mí creo que, claro, las mejores pueden ser Gotham y Flash, que andan bastante bien. El de Supergirl creo que tiene un tono más adolescente, pero lo que destaco de esa serie, me han gustado mucho los efectos especiales. Creo que es la que tiene mejor logrado ese aspecto. De hecho, hay muchas escenas que yo las he mirado con calma y creo que no tienen nada que envidiar a una película de esas que estrenan al cine en términos de efectos visuales. La de Supergirl. Lograron mucho de lo de Smallville para mí en Supergirl, como que siguió como ese patrón medio adolescente, pero ya con ella instaurada como con el traje, a diferencia de Smallville, que era solamente Clark Kent, hasta la última temporada. Claro, de hecho en Smallville yo creo que fue como donde primero se hizo ese experimento de que juntara a muchas personas que a pesar de que eran secundarios de una misma serie, Cyborg, Aquaman, ese famoso episodio de Justice que fue bien comentado. Ahora respecto a series, ya que estamos hablando de series de cómics y tú mencionaste a Constantine, también creo que es interesante hablar sobre Preacher, que es una serie que sí que es dentro de la misma línea Vértigo y que hay muchos que se sienten un poco defraudados por la lentitud, por muchas diferencias que tienen con el cómic original. Muchos esperaban un calco, o sea, el cómic actuado prácticamente y no ha sido así, se ha ido por un derrotero súper extraño. Muchos dicen que Seth Rogen está fumando demasiada marihuana, o sea, como que, y claro, entonces creo que la audiencia de la segunda temporada bajó en respecto a la primera y bueno, ahí va a haber una tercera, creo, pero esperemos que llegue a buen puerto esa serie, que yo durante muchos años la estuve esperando. Pero en términos generales, ¿te ha gustado? Hay cosas que me han gustado y otras cosas que no. Creo que se han cambiado muchas cosas los personajes. A uno siempre le dicen, bueno, pero es que las adaptaciones tienen que ser así, pero dentro de ciertos límites. O sea, tú no puedes hacer un Mr. Magoo que no sea ciego. ¿Me entendí? O sea, tenés que respetar ciertas cosas por muchas libertades que te puedas tomar. Entonces, y eso creo que de repente los personajes, el protagonista sobre todo, que creo que lo principal del cómic era la ética. Es un personaje que tiene como un código ético que se mantiene firme a él y acá no vemos eso. Entonces eso es lo que creo que a mí más me ha molestado y que creo que le juega más en contra de la serie más que el hecho de que un personaje en el cómic sea rubio y acá es negro. Para mí eso no es tan importante, ¿ya? O que algunos orígenes de los personajes se hayan cambiado porque papá del protagonista era soldado de Vietnam, pero ahora como el cómic de los 90 era coherente, ahora no. Entonces el papá del protagonista es un cura, entonces se han cambiado cosas que son entendibles, pero otras que no. De acuerdo. Bueno, se nos ha pasado el tiempo volando, vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta vamos a estar conversando largamente con Francisco sobre esta nueva plataforma que ha creado, que es una especie de Netflix para los amantes de los cómics. Así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos para seguir hablando de cómics en el cine y la TV. Siga con nosotros. Canal 31, lo que todos queremos ver.
Venza el miedo de hablar en público y obtenga éxito en sus presentaciones. Domine el pánico escénico y logre una comunicación eficaz, afectiva, alegre y atractiva. Academia de Oratoria Jorge Díaz. Conozca las técnicas para hablar en público con efectividad y entusiasmo. Inscríbase en nuestros cursos en www.oratoria.cl o llámenos al 988-27-960. Aprenda los nuevos mecanismos de la comunicación humana para saber persuadir, encantar, vender ideas y proyectos. Academia de Oratoria Jorge Díaz. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Y ya estamos de vuelta para seguir conversando sobre cómics, un tema que sabemos que les apasiona a muchos, por algo el éxito de las películas en el cine y las series de televisión basadas en cómics. Y justamente ahora queremos conversar con Francisco sobre la plataforma que creó y acaba de lanzar hace muy poquito, Sí. que se llama Gather, ¿no? Gather.cl. Gather.cl. Lo primero que te quiero preguntar antes de que nos cuentes cómo funciona la plataforma y todo, es ¿por qué el nombre? ¿De dónde viene Gather? Sí, mira, Gather viene de un concepto de Scott McDaniel, que básicamente, perdón, Scott McCloud, que estableció una teoría en que la unión entre viñetas, ese espacio que hay entre medio, él lo define como Gather o canaleta, y es donde se produce la elipsis básicamente narrativa, donde el espectador genera la magia de la ilusión del relato. Junto con eso... Vendría siendo, si puede ser un poquito ¿Sí? más gráfico. Claro, justo cada unión, por ejemplo, cada una de estas son viñetas, Ujú. y este espacio que existe entre medio la definen como Gather. Entonces, básicamente, esa unión nosotros la establecemos como nuestra idea fuerza, y lo que queremos hacer nosotros es unir por un lado al artista, al creador de los cómics, y por otro lado al lector, y hacer una sinergia de unión. Entonces nosotros nos convertimos de alguna manera como plataforma en este pequeño Gather, en esta unión entre el creativo y el lector, o entre el lector y el creativo de forma más directa, no pasando ya por la librería o por otras partes, sino que entrando directamente a las plataformas actuales que están en boga. Y esta plataforma ustedes, pues, para explicarla en sencillo, la han definido como un Netflix de cómics, ¿cierto? Sí, es como el pequeño gran eslogan de la plataforma, y básicamente porque tiene una funcionalidad muy similar a lo que es Spotify o a Netflix, que básicamente uno paga una suscripción, se suscribe a la página, y al ingresar hay un catálogo abierto, no hay restricciones de lectura, nada. Estamos viendo imágenes sobre la plataforma en este momento. Entonces tú te entras a la plataforma, eliges el cómic que quieres leer, se despliega la página, y uno puede revisar el cómic por completo y después seguir con la lectura de otro, o volver más adelante, volver a leerlo incluso. Y la idea es que suceda todo ahí en streaming, no es descargable, nunca fue la intención nuestra de hacerlo. Y por eso hay que estar conectado a internet, y de ahí la idea de la noción de esta idea como de Netflix o Spotify de los cómics. Quería hacerte una pregunta, porque bueno, Kindle, los ebooks nos han mostrado un poco que el formato electrónico puede competir con el papel, y por un tema de comodidad, de espacio, económico. Hay muchas personas nativos digitales principalmente, se están pasando para ese lado. Yo creo que ese es un punto a favor para el emprendimiento que ustedes tienen. Mi pregunta es la siguiente, porque algunos, como Scott McCloud, que tú mismo mencionas, dicen que el cómic electrónico ya debería adaptarse a un formato no así, sino el tamaño de la pantalla, porque uno cuando lee un cómic escaneado tiene que ir
bajando y subiendo la pantalla, y que a veces incluso sería más cómodo hacerlo así. De hecho, el dibujante de V de Vendetta, ¿cierto? David Lloyd, que vino hace poco a Chile, a una Comic Con, también tiene tiene una plataforma de cómic digital, y algunos ya lo está haciendo así. Mi pregunta es, ¿ustedes trabajan solamente con cómics que ya se han editado? Porque tú me decías que están editando cómics de Caleuche que existieron en papel hace un tiempo, o también van a trabajar con cómics nuevos, y en ese caso los harían en el formato antiguo o en el formato así como el tamaño de una pantalla. ¿Cuál es la idea? Mira, la idea actualmente estamos recopilando cómics antiguos, básicamente gente que lo esté recordando, y de alguna manera también se le ha ido incorporando gente nueva. Pero si bien la idea de McCloud es súper entretenida, finalmente por lo menos los creativos todavía están encasillados en la página, aunque sea formato digital. Al menos la gente más reciente que tenemos sigue estableciéndolo como página a página. Yo creo que eventualmente, si llega alguien y nos propone algo completamente distinto, nosotros estamos dispuestos a ponerlo en la página sin ningún problema. Pero de hecho esa es la idea, nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades. Estamos recibiendo gente de distintos lugares, un poco nuestra intención no era solamente hacer esta conexión que hablábamos de lector y creativo, sino que también de alguna manera poder conectar a los lectores que, si bien en masa la mayoría está acá en Santiago, también hay gente que lee o crea en Concepción, en Arica, en Antofagasta. Y nosotros de a poco hemos ido reconectando y tomando esas obras. De hecho, siguiendo la lógica de la pregunta de Felipe, en un futuro próximo ¿se podría esto ser compatible con plataformas como el Kindle, que de alguna manera facilite y no sea más adaptable al... Claro, la plataforma nuestra, si bien está para internet, es recesiva. Eso quiere decir que puedes verla en tu celular, puedes verla en la tablet, en un notebook. Simplemente hay que ingresar por vía un software de internet y colocas gutter.cl y te conectas y ya está. Y a ti te aparecen los cómics favoritos, en qué quedaste. No necesitamos por ahora, creemos un servicio particular del Kindle o algo por el estilo, porque el Kindle está hecho para cómics unitarios digitales. Lo nuestro es un gran catálogo, como una gran biblioteca, y esa biblioteca de alguna manera uno ingresa y puede leer todo lo que quiera en el momento que quiera y cuando quiera. ¿Cuál es el catálogo que tiene actualmente Gutter? Sabemos que acaba de partir, pero más o menos ¿qué tipo de cómics tiene? ¿Cuántos hay? Sí, mira, actualmente tenemos cerca de 70 títulos más o menos. Hemos estado todos los días subiendo un título diferente, donde tenemos a nivel de temática historias de fantasía, historias de adolescentes, historias de terror, de superhéroes, de caballería mística, hay de todo, y lo más fascinante que son solamente hasta ahora autores nacionales. Tenemos algunos cómics producidos o editados, mejor dicho, en Nueva Zelanda, pero que cuentan con actores, o mejor dicho, más que actores, creativos nacionales. Diego Toro, Gonzalo Martínez. Entonces, estamos explorando por ese lado, de alguna manera, como las temáticas, sin quedarnos en alguna en particular, sino que mostrando la diversidad que hay actualmente. De hecho, dentro de la misma página, el 40%, casi el 50%, está hecho por mujeres, y son las que nos han logrado abrir un abanico de posibilidades en las temáticas de los cómics. Ya, y si yo en mi caso, no lo sé, porque yo ni siquiera dibujo muy bien, pero si yo soy un dibujante y tengo mi propia línea de cómics y quiero contactarme con ustedes para poder tener mi obra en su plataforma, ¿se puede? Sí, sí se puede. De hecho, la plataforma tiene un link donde uno puede ingresar y conectarse, o pueden escribirnos a contacto@gutter.cl o entrar al Facebook gutter.cl y desde ahí escribirnos. Y de hecho ha sido la forma con la que nos hemos comunicado con gente de todos lados, de Curicó, de Antofagasta, entre otros lugares. Y hacemos todo el procedimiento de forma legal, le establecemos un contrato, porque la idea es que acá que todo no solamente sea una exhibición, sino que también los autores puedan recibir
un aporte monetario por cada vez que la gente lo esté leyendo. Sí, Ese es el sentido del proyecto. Claro. Ahora, aun cuando encuentro fascinante y súper bueno que se difunda y se apoye la industria nacional del cómic, la gente en algún momento va a querer también tener acceso a otras obras, sobre todo, por ejemplo, las obras más conocidas, las mismas editoriales de las que estuvimos hablando hace un momento. ¿Tienen pensado a futuro tener vínculos o poder subir cómics internacionales? So, de forma inmediata lo que estamos haciendo es subir cómics que están hechos por chilenos en el extranjero. Esa es la primera tónica. Hemos conversado y hemos tenido algunos contactos con editoriales como DC principalmente, pero yo creo que estamos todavía muy pequeños como para que nos tomen en cuenta para ver qué tipo de propuesta podemos hacerle. Sobre todo si estamos pensando que en Estados Unidos existe una plataforma que se llama Comixology, que es una plataforma enorme, donde la competencia es súper fuerte. Ahora, la ventaja que tenemos nosotros es que esta es la primera plataforma en español. Entonces, eventualmente podríamos convertirnos quizás en la plataforma que tome y haga en español estos cómics. Pero en realidad nuestra idea inicial es poder desarrollarnos y convertirnos como en la plataforma latinoamericana de cómics o hispanoamericana de cómics, donde podamos mostrar los cómics que se hacen acá, en Argentina, en Colombia, en España, y hacia allá estamos apuntando. De hecho, ahora este fin de semana estuvimos en la Feria del Libro de Bogotá, conversando con gente como para poder incorporarla y al mismo tiempo nosotros poder vender nuestra plataforma en Colombia. Entonces, le mando un saludo a Felipe, que es mi socio que estuvo allá haciendo una prospección con la gente en Colombia. Y eso, y vamos de a poco, queremos ir avanzando, ojalá pudiésemos hacerlo mucho más rápido, pero sobre todo entre los países latinoamericanos, los temas de los derechos de los creativos varía en un punto con otro, hay que verlo con cuidado para no pasarle a llevar tanto la ley nuestra como la ley del país de donde ellos son originarios para poder albergar los cómics. Para nosotros sería súper sencillo tomar todo lo que está en internet y colocarlo como existe ahora en las plataformas ilegales, pero no es el espíritu. La idea es poder hacerlo bien, quizás nos demoremos un poco más, pero vamos piano y hasta ahora estamos súper contentos con No, además que eso te garantiza primero la calidad del producto, te garantiza que no se te vaya a llenar tu computador o tu tablet de spam y de publicidad que no quieres ver. Y además que lo más importante es que ustedes le pueden retribuir económicamente al autor, que eso finalmente es lo que los sitios piratas no hacen. No, para nada. O sea, lo más valioso de su plataforma es que los autores de cómics chilenos, latinoamericanos en general podrán recibir un pago por su trabajo, que es lo más importante finalmente. Sí, ese es el sentido inicial del proyecto. No solamente poder acceder a una cantidad grande de lectores y tener una gran cantidad de cómics, sino que se convierta en una alternativa de financiamiento o una alternativa de remuneración tanto para las editoriales como para los creativos. Y si tuvieran así que hacer, revisando como el catálogo actual del disponible, ¿tú crees que el foco está en autores emergentes o el objetivo es ir más hacia atrás? Porque claro, si esto se transformara en una plataforma de cómic latinoamericano, que yo encontraría sería muy bueno, en Argentina hay muchos cómics que las nuevas generaciones puedan leer El Eternauta, por ejemplo, a mí me parece una maravilla, ¿ya? Entonces, o los cómics de Breccia, el padre y el hijo. Yo no sé si la plataforma apunta más a que los autores actuales puedan conocer su trabajo y, como dice Juan Carlos, vivir de él, o también incorporar más como una especie de biblioteca en el que se pueda conocer a los clásicos, ¿cierto? A los dibujantes como Quino, como Temoló, Pepo, no sé. Sí, no, la idea es que sea mixto, tanto los autores emergentes como también los grandes clásicos consolidados, que algunos lamentablemente ya no han abandonado, como Osterheld. Y sí, no, de hecho estamos nosotros conversando con Andrés Acorsi, que ha sido un gran partner nuestro. Bueno. Y él nos está ayudando un poco cómo poder entrar a Argentina. Ya logramos unas primeras conversaciones con Ediciones de la Flor, que por ejemplo tiene Mafalda y Quino, entre otras cosas. Entonces ahí vamos a ver cómo surge la negociación con ellos para poder lograr tener
sobre todo el material más antiguo y clásico de Argentina, que tiene una cantidad, una historia súper rica a nivel de Sería muy historieta. lindo recuperar muchos de los cómics independientes que se produjeron en dictadura, la revista Trauco, la revista Ácido, todo esta Alacrán, Asteroide, el trabajo de Máximo Carvajal, ¿cierto? Que era más ciencia ficción, que muchas veces no tiene mucha visibilidad, y lo mismo con autores de Argentina, y eso creo que es una oportunidad inimaginable para poder hacerlo, creo yo. Ojalá que se logre. Sí, estamos casi conversando con la gente de Trauco. Ah, qué bueno. Sobre todo que ahora están con una idea como de renovarse. Estamos ahí con un amigo que nos está haciendo el link para ir limando aspereza, romper el hielo y entrar más de lleno. Estupendo. Porque igual nos han visto que ha sido lo bueno y lo malo un poco de la plataforma. Que nos ven como bichos raros, que no entienden todavía cómo es la idea de lo que estamos desarrollando. Estamos todavía muy, en general los autores, sobre todo acá en Chile, muy con la idea de la edición en papel y los costos que implica el tema. Es que cuesta salirse a cambiar el switch, porque llevamos siglos leyendo en papel yo mismo, o sea, yo mismo me gusta tener el cómic o el libro, o leerlo, pasar las páginas, y yo estoy completamente consciente de las ventajas del formato electrónico y de leer en línea, y tan bueno, por un tema económico he descargado muchos cómics, pero todavía uno sí. Yo creo que dar ese salto cultural y tecnológico va a ser complicado, porque Netflix básicamente sigue viéndolo en una pantalla, Claro. que en cambio el cómic no. Entonces yo creo que la nueva generación va a aprender mucho con este formato. Sí, nosotros apelamos un poco a como decías tú, con esta idea de que uno va descargando cómics de otros lados, igual los lee y te sirve de alguna manera como un antecedente de compra, quizás. Claro, sí. Que te dices, a lo mejor sí me gustaría tenerlo, no, en realidad no vale la pena comprarlo. Pero a veces se da, y un poco lo que nosotros esperamos con la página, que de repente, no sé, pueda revivir Blondie, por ejemplo, que nos digan, oye, ¿sabes que nos gustó el cómic de Blondie? Está increíble, y vemos que hay una cantidad importante de gente que lo quiere editar. Claro. Y una de las ideas que tenemos nosotros es poder generar un crowdfunding, por ejemplo, para un cómic particular. Si a la gente le gustó, decirle, súper buena idea. ¿saben qué? Queremos editar este cómic. Claro, Si no. usted lo paga una X cantidad de plata, Súper bueno. podemos hacer una edición particularmente de 200 tiras y hacer un evento con el tema. Entonces hay hartas ideas que tenemos en la cabeza, que no es solamente así como entre y véalo, sino que queremos generar nuevas formas de hacer el tema, y quizás, y como dices tú, el papel para mí igual es fundamental todavía. No duele la cabeza leer tanto en pantalla, Claro, como sí. dice uno. Pero claro, las nuevas generaciones están mucho más acostumbradas, pero eventualmente igual terminan pidiendo Sí, po. el No, o sea, formato en papel. A mí me encantaría que se transformaran en el nuevo kiosco, en el kiosco 2.0 de... Claro, o sea, nosotros lo que apelamos, por ejemplo, que mucha gente nos ha dicho que está muy caro, que está muy barato, porque ha sido de las dos tónicas. ¿En cuánto está la suscripción en este momento? En este momento el primer mes está a 2.500 pesos y el resto del año está a 4.990. Y si alguien de otro país se quiere suscribir desde Se puede suscribir Argentina, vía PayPal. Y perfecto. se hace la conversión del dólar dentro del día en el que se inscriben y todo. Entonces, no es tan caro, considerando que hay gente que se puede gastar perfectamente 20.000 pesos por un solo cómic en un solo día, en un Claro. solo momento, y después a la otra semana se gasta otros 20, Claro. o la barbaridad de más plata. Entonces Claro. nosotros podríamos estar pagando 24.000 pesos aproximadamente en un año, y van a tener acceso a 70, 100, 200 cómics, y la idea es que esto vaya creciendo exponencialmente y ojalá llegar a los 1.000 cómics en los 2 primeros años, si es que no antes. Bueno, me parece fantástico la plataforma. Ojalá crezca a ese nivel, se desarrolle y creo que además es una excelente plataforma, no solo para los que podamos leer, sino que para los creadores. Así que por ahí puede citar una futura obra. Ojalá, claro. En un momento. Bueno, nos quedan como 5 minutos de programa y los queremos dedicar a la película que podría ser la competencia a Infinity War, que también está ambientada en un cómic, que es la segunda parte de Deadpool. Que justamente, me acordé de lo que dijiste al inicio, Deadpool probablemente es un personaje que antes de la película prácticamente no conocía a nadie de los que no eran amantes de los cómics. Claro. ¿Por qué crees tú que fue el éxito de Deadpool, Felipe, en la primera parte? ¿Y por qué crees que esta va a ser
igual de exitosa. A ver, yo creo que Deadpool es un personaje que efectivamente no era muy conocido ni en el universo Marvel ni en el universo mutante, pero que se ganó al público inmediatamente porque era un personaje muy rupturista, muy sarcástico, y era un antihéroe muy poco habitual, porque por lo general los antihéroes son tipos excesivamente rudos, son tipos pesados, de malas pulgas, y los que tienen sentido del humor, por lo general tienen un humor negro hacia los otros. ¿Ya? Pero él es un tipo que se ríe de sí mismo, es un tipo livianito de sangre, que es simpático, que incluso se burla de su sexualidad, porque personajes que se burlen de la sexualidad de los demás hay por millones, pero personajes como que se ridiculicen a sí mismos, que se burlen de la sexualidad, creo que son muy pocos. Yo creo que por eso Deadpool fue tan exitoso. Creo que es un humor que destacó en el universo mutante, porque creo que en las películas de mutantes el humor se toca bastante poco, a diferencia que en Marvel, que ya las películas de los Vengadores, de Doctor Strange o de los demás, ¿cierto? En Thor uno lo ve ya que es casi la marca registrada de Marvel. Y yo creo que por eso también la película genera tantas expectativas en la segunda parte, porque va a seguir en esa misma lógica, y porque se incorporan dos personajes que son como, para los fans, son como personajes importantes, que son Cable, el hijo de Cíclope y Madeleine Pryor, que es un clon de Jean Grey, y Dominó, que también fue un personaje muy popular en los 90. Entonces creo que son ingredientes como más que suficientes para que sea una película exitosa. Y sobre todo porque, bueno, DC, algunos dicen que la película de Lobo, que parece que iba a ser dirigida por Michael Bay, que busca un poco repetir eso mismo, o sea, que es como el personaje, el antihéroe, el políticamente incorrecto de DC, versus Deadpool, que de hecho es una copia de un personaje de DC. Deathstroke, claro, que de hecho se llama Slade Wilson y Deadpool se llama Wade Wilson. Y yo creo que con Lobo DC va a intentar hacer eso un poco, o sea, un personaje con un humor bien negro, bien políticamente incorrecto, pero vamos a ver si funciona. O sea, pero yo creo que Deadpool se ha adjudicado como el protagonismo en la franquicia como más políticamente incorrecto y más de ese humor que en las películas Marvel y las de todo eso, el universo que todavía Disney no tiene los derechos, no han sabido explotar todavía. Ahora, una cosa que es súper interesante con Deadpool, como tú bien dices, es que es muy políticamente incorrecto. Y en ese sentido no tiene ningún problema en burlarse incluso de DC o de hacer comparaciones con el hecho, por ejemplo, de que Josh Brolin, el mismo actor que interpreta a Cable, hace de Thanos en Infinity War. Claro. Entonces hay una serie de bromas con eso, claro, que en el fondo es burlarse de la competencia o de incluso de las otras casas, claro, algo que es rarísimo de ver en una industria como la de Hollywood. Claro, sí. No, es lo mismo, Ryan Reynolds es un personaje un actor que interpretó a Linterna Verde, que fue un fracaso, y que ahora con Deadpool él también se burla de Ryan Reynolds todo el tiempo por eso, o sea, y yo creo que van a seguir explotándolo, o sea. No creo que exista algún límite, o sea, no, sí existe un límite, no creo que se vayan a burlar directamente, pero esa es la gracia también del personaje. ¿Te gustó la primera parte de Deadpool? Sí, no, a mí me resultó una muy buena adaptación, sobre todo que tomaron muy bien lo que fue la época de Joe Kelly, que le dio la personalidad que conocemos ahora de Deadpool, sobre todo la idea de tener conciencia de ser un personaje de algo. Y por eso la idea de ese rompimiento de la cuarta pared, de poder hablar a la cámara, dirigirse al espectador, que en los cómics también lo desarrolla por lo menos desde la etapa de Joe Kelly hacia adelante. Y eso mismo hace que sea entrañable y se convierta en una comedia no solamente de películas de acciones, sino que del mismo ya universo superheroico, que ya existía una cantidad de películas claramente formadas, entonces era mucho más fácil tomar y poder burlarse de toda esa situación. Claro, como cuando dice vamos a llamar al profesor y le dice ¿cuál? ¿McAvoy o...? Claro, Stewart. Claro. Stewart. Entonces esa conciencia de salirse de
de ya no solamente el personaje, sino que también burlarse de sí mismo como actor o de otros actores, le permite de alguna manera al espectador encontrar algo completamente fuera de lo común, tanto en películas convencionales como otra cosa. Es una especie de Shrek, por así decirlo, en el mundo superheroico. Se sale de la norma. ¿Y tú crees que le juega a favor o en contra al personaje o a la película la excesiva violencia que hay? Porque yo creo que dentro de todas las películas de superhéroes o series que existen, Deadpool es por lejos la más violenta, agresiva. Sí. Yo creo que lo jugó a favor, sobre todo porque está tomado desde un punto de vista cómico. Hubiese sido algo más trágico o dramático, como fueron las películas mutantes, hubiese sido... ahí yo creo que el exceso se hubiera notado, pero acá como está tratado con humor negro fuerte, necesitaba también, entre comillas, una presencia visual de la violencia en el mismo grado. Pero siempre con una tónica de humor negro así salvaje, no tiene tapujo el personaje, y yo creo que fue lo bueno del rescate que se hizo durante la adaptación de la primera película, y que esperemos que la segunda siga ahí y cruce más todavía. ¿Le tienes fe a esta película? Sí, le tengo fe, sí, yo creo que se va a mantener en la misma línea. Ya, bueno. No sé si será como un hito, perdón, no sé si será un hito como el Infinity War, pero sí, yo creo que va a ser un éxito. O sea. Bueno, la primera película de Deadpool superó casi todo el resto de las películas de superhéroes que han existido. Está entre las 3, 4 más vistas de la historia. Para ir cerrando, una película y una serie de superhéroes que no sé si la favorita, pero que te guste mucho o que la recomendarías al público. Bueno, serie siempre Batman animada, serie animada de Batman. Para mí es lo mejor que se ha hecho tanto de Batman como de lo que puede ser una muy buena serie. Han habido otras que también están, pero lejos lo mejor. Y en películas, no sé, está complejo, hay varias. Pero, una que te acuerdes. O sea, por lo menos gratamente, pensando ya más de cuando era más chico, la primera Batman de Tim Burton. Creo que marcó un hito de lo que se venía haciendo, rescatando un poco lo mismo que había pasado con Superman, porque se habían hecho previos intentos también con Marvel, que eran bastante, con Roger Corman lamentablemente haciendo unos Cuatro Fantásticos sí. bien horribles. Volvió a colocarlo como en un estatus de que las películas se podían lograr. Más seriedad, porque claro, uno veía las películas del Capitán América o de los Cuatro Fantásticos y era una payasada. Claro. Y cambia el rubro también, el rumbo de Batman, que hasta ese momento era Adam West, y de hecho ya dejó de ser Adam West y se convirtió en Batman. Ya ni importaba quién lo interpretara, Batman es Batman solamente. ¿Una serie y una película? Chuta, también voy a irme por la animada. Me gusta mucho Batman, la serie animada, la serie de la Liga de la Justicia, que era del mismo universo, y la muy ilimitada, buena. Y las series noventeras de X-Men y Spider-Man también creo que capturaron toda la esencia del cómic en ese momento, así que me quedo con esa. Y películas, chuta, voy a ser muy mainstream, pero a mí me gustaron mucho las Batman de Tim Burton y las de Nolan. Creo que son dos versiones muy distintas, pero a la vez muy valiosas del personaje. O sea, una más de cómic, ¿cierto? Y la otra es más realista. Pero... Bueno, junto con estas recomendaciones de Francisco, quien aprovecho de agradecer por habernos acompañado hoy día, y de Felipe, nuestro invitado ya, dueño de casa, me quiero despedir de esta nueva sesión de Trending Cine y por supuesto los dejo invitados como siempre a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima ocasión.